Jorge Carlos Ramírez Marín, senador de la República del PRI, muy buenos días, ¿cómo estás? Cárdenas, buenos días, a tus órdenes. ¿Cómo estuvo la comparecencia? ¿Qué les dijeron? Mira, yo describiría el ambiente como eh, amable, muy fluida la conversación, dieron una cantidad de datos muy grande sobre lo que habían presentado en el informe, que tú debes tener seguramente ya, abundando en cada una de las áreas según las preguntas que iban haciendo los senadores y diputados, un poco rígido el formato, todavía mantenemos esa idea de que hay que cuidar. El partido en el gobierno, pues obviamente trata de cuidar a sus funcionarios. Viene un secretario de la Defensa dando muchos datos, aportando muchos datos, un secretario de Marina con mucha más tranquilidad, si tú quieres, pero haciendo énfasis en el trabajo que están haciendo ellos en materia de control de su personal y en materia de evitar eh, fallas, sobre todo en el tema de aduanas, una secretaria de Seguridad Pública que pues coordinaba el trabajo de los otros dos Ujú. y en algunos momentos incluso pues intervenía para hacer puntualizar algunos temas. Y en cuanto a materia, en cuanto a qué está pasando y cómo se puede resolver, pues apenas es la primera parte. Ellos nos entregan la información, Ujú. nosotros ahora revisamos qué falta, Ok. nosotros ahora pedimos más información sobre lo que nos entregaron para poder hacer un dictamen. Este dictamen es la clave de, la, Ujú. de las reuniones y del quinto transitorio, porque el objetivo de ese dictamen es hacerle recomendaciones al Ejecutivo, recomendaciones vinculantes, Ujú. porque al siguiente informe el Ejecutivo tiene que decir, ya se cumplieron con todas estas no se cumplieron por tales razones. O sea, que es la primera vez que el Congreso tiene una intervención directa sobre Ujú. la ejecución de la estrategia de seguridad. A ver, como recomendaciones vinculantes, ¿a poco sí están obligados a hacer lo que les digan ustedes los senadores? Digo, si luego no están obligados a hacer lo que les diga la Corte, yo sé que el Pues mundo del derecho es importante y el deber ser, pero... esa es la Ujú. política, es como la forma en la que ellos adopten estas recomendaciones. Esa es su postura, Ya. pero tendrán que regresar al siguiente informe a Ujú. decir que cumplieron con las recomendaciones que les dio el Congreso a través de esta comisión bicameral. Y si no, Y si no, o pues sea... entramos a esta dinámica de que el Ujú. Congreso tiene que señalar que no se están cumpliendo estas especificaciones y en Ya. su caso de las siguientes recomendaciones, pues podrá emitir y decir, pues tales funcionarios no están haciendo su trabajo. ¿Sirve algo para que no tengamos estas primeras planas, estas noticias de injusticias, balaceras, cobros de derecho de piso, No, Luis, secuestros, no, extorsiones? no ¿Sirve sirve algo para lo de eso. ayer? A la larga puede servir Ok. si estableces una relación de normalidad entre alguien que te supervisa y te acostumbras a ser supervisado y tu trabajo mejora. Pero Ujú. hoy no va a servir porque buena parte de esto ocurre en una demarcación, bueno, todo ocurre dentro de demarcaciones estatales y buena Ya. parte de esto, el fondo de este problema es y seguirá siendo, mientras no lo cambiemos, que no hay policías estatales, Ujú. no hay policías confiables, Ok. policías que tengan Sí. capacidad de responder, que estén aislados, estar corrompidos por el crimen organizado o por las fuerzas dominantes, ¿no? Ya. Y lo más preocupante de esto es que seguimos preocupados por cómo nos ven, Ujú. por qué tan popular o impopular son las Fuerzas Armadas en estas tareas, Ujú. cuando lo que tenemos que preguntar es qué tanto respaldo está teniendo el crimen organizado y qué tanto respaldo está teniendo el Estado de Derecho, que es el que representa las Claro. Fuerzas Armadas. Dime algo, Jorge Carlos, el formato fue extremadamente duro, ¿no? Muy, muy, muy confinado, muy estricto.
¿Qué preguntas destacaría, si es que hubo algunas a destacar por parte de los senadores? Entiendo que no querían ser muy expuestos también los miembros del Gabinete de Seguridad. Sí, pero además Ujú. el tema Ya. de la secrecía del trabajo de la reunión, Ujú. pues me impedirá no ser tan explícito en estas Ujú. preguntas, Lo pero entiendo. yo destacaría preguntas sobre el despliegue de las Claro. Fuerzas Armadas. Me extrañó que no hubiera ninguna pregunta sobre la letalidad de las Fuerzas Armadas, Ujú. pero el formato tenía una falla, cosa que es responsabilidad de nosotros. Ujú. Nosotros hicimos ese Ah, formato, no ya. las Fuerzas Armadas. Ujú. Y quizá fuimos demasiado cautelosos en que no permitía el flujo de preguntas-respuestas. Ya. Vamos a... Eso es así Ujú. tendría que ser. Claro. Preguntas cortas, respuestas cortas. Todavía aprovechamos Bueno. nosotros Ujú. fijar posiciones, ¿no? O sea, fue como es la primera vez, pues buena parte del tiempo fue para explicarles Ya. qué es lo que creíamos y cómo veíamos nosotros esa reunión y también cómo veíamos el futuro si hacíamos las cosas diferentes. Bueno. Pero el Ujú. formato tiene que propiciar que podamos preguntar rápido y tener Te- respuestas inmediatas. Eso dificulta las evasivas, eso dificulta Ya. el rollo y entonces se obtiene más provecho en ese tipo de Ojalá que así vengan ejercicio. los Mira, siguientes formatos y... ahora Ajá. viene en realidad el meollo del ejercicio, vamos a Ya. decirlo así, este fue el acto protocolario, Ujú. pero ahora vienen las preguntas a secretarios de Seguridad Pública, directamente a Defensa, directamente a Ujú. Marina, producto de este informe que nos dieron. Te aprecio mucho estos minutos aquí en MBS. Es el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín. Buenos días, senador. Muy buenos días, Luis. Saludos a tu público. Gracias. Igualmente.